¿Qué pasó? ¿Por qué se cambió la decisión? Si era un señor que ustedes mismos habían establecido que no podía ser ratificado este señor Peirano como juez. Y después sale, señor presidente de la Comisión de Justicia, sale ratificado este mismo señor que se había comprobado que no había cumplido adecuadamente sus funciones como juez. ¿Es irregular eso? Obviamente, pues es irregular, como primero digo no y después digo sí. ¿Está bien eso, señor? ¿Eso no es nada? ¿Eso es que haber obrado adecuadamente? No. Aquí hay irregularidades graves que se han cometido, señor presidente de la Comisión de Justicia. La escuela judicial. Yo concuerdo con usted que se haga pues una escuela judicial, pero el Consejo Nacional de la Magistratura de facto tenía su escuela judicial y ustedes lo sabían. ¿Cuál es la escuela judicial de facto? La escuela que tiene o que tenía o que sigue funcionando, no sé, del señor Guido Águila. Que ahí estudiaban los alumnos y pasaban al Consejo Nacional de la Magistratura y ahí se les tomaban los exámenes. ¿Estaba bien eso, aceptar personas que estudiaban en una empresa, en un instituto, de un miembro del Consejo Nacional de la Magistratura y algunos de ellos pasaban como jueces? ¿Ha pasado? El hermano del señor Águila. ¿Lo han nombrado, no es cierto, magistrado? ¿No lo han nombrado? Bueno, me responderán. Bueno, pero estaba ahí. La hija del señor consejero Morales, aquí presente. ¿Está bien eso? Digamos, estar decidiendo sobre familiares y sobre alumnos de un señor que tiene una academia, instituto, no sé, que era de facto la escuela judicial del Consejo Nacional de Magistratura. Eso está bien, señores, ustedes han debido denunciar y decidir, señor, no viene nadie que entre ahí. Porque obviamente pues hay un conflicto de intereses. ¿Se ha hecho algo sobre eso? Consejero Orlando Velázquez, señor Marcelo, señora Aragón, se reclaman porque ahora están en el problema en que están. No solamente en el problema en que están, sino le han hecho un gravísimo daño al país. El país ya no cree en nadie, porque están consejeros, magistrados del Poder Judicial y políticos también inmiscuidos. ¿En quién cree el país? En nadie. Ha perdido la esperanza, por eso están saliendo a las calles. Y eso es peligroso, muy peligroso, señor. Muy peligroso. Al señor Morales, al consejero señor Baltasar Morales, le dicen que ahí trabajaba el señor Enrique Valdés Alegría, que era enamorado de su hija. ¿Cierto? No cierto, porque eso también es una imputación. Que ha sido nombrada su hija también Amarilis Morales Fernández como magistrada. ¿Cierto? No cierto. Bueno, me tendrá que contestar, porque estos son cargos que yo lo estoy solamente derivando por los hechos que se van conociendo. Y finalmente algo que se ha dicho y no se quiere responder, no sé por qué tanta reserva. Aquí hay que decir la verdad, porque si alguien omite algo o quiere esconder algo, está incurriendo también en un delito. Porque se ha dicho, y voy a recalcar la pregunta, ¿dónde está esa grabación que ustedes han dicho esta mañana que existe de la reunión entre el consejero Águila, el señor consejero Morales y el señor congresista Becerril? Y que usted lo ha ratificado. Y que existe esa grabación. Queremos saber, el país quiere saber, quiere sanar las heridas, quiere sacar la pus, el país. Eso es muy importante, señor presidente de la Comisión de Justicia. Y finalmente, a la señora doctora Maritza Aragón, ¿no es cierto? Era miembro de esta comisión de elección y nombramiento. Pero ¿cómo así las preguntas aparecen en manos de Walter Ríos para que él haga las preguntas para la ratificación en el Consejo Nacional de Magistratura? Aquí está, en resoluciones de la Suprema. No lo digo yo, aquí está establecido. Entonces, que todo esté bien, señor presidente de la comisión, no es cierto que todo esté bien. Esto es chauchilla, esto no pasa nada, esto son cosas así sin importancia, señor, que no ha sucedido nada. No, así sucedió muchas cosas, aparte de lo que los colegas han dicho, el nombramiento del señor Ricardo Chang, donde habían hablado con Águila, con Gutiérrez, y estaban ahí tramando para su ratificación. ¿Se ratificó? ¡Se ratificó! Aquí, probado. Entonces, ¿han estado cumpliendo, señores consejeros, sus funciones adecuadamente? Como verán, no. Como verán, hay graves irregularidades.
que tienen la obligación incluso de renunciar, tienen obligación de renunciar. Y nos han amenazado, dice que van a recurrir al Poder Judicial, porque si no les van a hacer su derecho. ¿Qué derecho? Si el derecho de los peruanos ha sido conculcado. El derecho de ustedes, no creo. El derecho de todos los peruanos ahorita está mancillado. Y ustedes han venido aquí a decir que van a hacer acciones en el caso que los remuevan. No, pues señor, no es así. Mire usted toda la documentación que hay y todas las pruebas de que hay. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos con los brazos cruzados o ustedes tienen la obligación también de colaborar para resolver los problemas de la justicia, comenzando por el Consejo Nacional de la Magistratura? El país lo está requiriendo, le está exigiendo a ustedes que obren adecuadamente, o si no, el Congreso tendrá que hacerlo. Ojalá que las fuerzas políticas, señor, estén a la altura de las circunstancias y no se blinde acá a nadie, porque creo que el país está demandando y está mirando. Esas preguntas, señor presidente de la Comisión de Justicia, para cada uno de los consejeros que nos visitan el día de hoy. Gracias. Tiene el uso de la palabra el congresista Julio Rosas. Gracias, presidente. Por su intermedio saludo a los consejeros que nos visitan y a todos. Igualmente, presidente, creo que debemos tomar nota de la indignación de la población peruana, porque para eso no solo necesitamos escuchar los audios en los medios, sino también en el caminar diario vamos descubriendo que la población peruana no solo está preocupada, sino repudia todo acto de corrupción, de violencia, de violación y todo mal que pueda afectar a nuestra población. Y, presidente, en todo momento tenemos que trabajar en eso. Presidente, yo quisiera preguntar a los consejeros, cuando ellos detectaron algunas irregularidades dentro de sus propios miembros, ¿qué medidas tomaron de inmediato? ¿Algún memorándum o nota de amonestación a uno de sus miembros? ¿Pueden exhibir y mostrar físicamente eso? ¿Alguna nota o acuerdo de suspender a alguno de sus miembros actualmente? ¿O finalmente de abrirles un proceso disciplinario? Entonces me gustaría, para que no quede verbalmente la nebulosa o en las palabras, si se comprometen, obviamente si no han traído, mostrar documentos, cosa que podemos decir, hay gente de veras, hay consejeros que inmediatamente toman acciones y no esperan todavía cuando se propalan los audios, recién decir sí, tomamos algunas medidas de una y otra manera. Yo creo que si eso se puede demostrar, contaría a favor de algunos consejeros, pues, presidente. Por otro lado, también he tomado nota de que la doctora Aragón muy bien ha expuesto, pero ha dicho que hay un protocolo, hay un proceso y hay un cuidado en la selección de preguntas. Está muy bien, yo creo eso. Sin embargo, ¿cómo se permite, y todos hemos visto eso por los medios de comunicación, hacer preguntas que no vienen al caso? Entonces, preguntas que da vergüenza repetir porque no estaría en la altura para postulantes a cargos para administrar justicia. Entonces, si hay protocolos, ¿cómo que se ha permitido? Y si se dio eso, ¿ha habido alguna medida correctiva o sancionadora? Eso. Por último, presidente, no dejaré de expresar un pensamiento personal. Es cierto que tenemos que condenar siempre todo tipo de corrupción, venga de donde venga. A nadie se puede blindar, nadie tiene corona, pero no nos olvidemos también que se establece en la ley el debido proceso, el derecho a la defensa, la presunción de inocencia, porque fácil es a río revuelto ganancia pescadores. Y hay quienes ven al Perú con ojos pesimistas, negativos, que destruye, dice, todo está mal. Es cierto, en términos generales, todos estamos afectados por los problemas que dan, pero también, así como en el Congreso, hay buenos congresistas, con principios, con valores, hombres y mujeres en el Parlamento, buenos legisladores. Tristemente también hay malos legisladores que han hecho quedar mal al Congreso. Y por culpa de estos legisladores, todo el Congreso es mal visto. Lo mismo en la policía. Hay policías probos de respeto, a quienes se tiene que destacar. También hay policías corruptos. Lo mismo en el Poder Judicial, en la Fiscalía, en el Consejo Nacional y en todas las entidades. Pero no por eso vamos a decir, la estructura y las entidades, ¿dónde están los que dicen la institucionalidad, la democracia, el debido proceso? Cuando ahora se dan esas noticias, dicen
que no haya desfile, que no se haga nada, y están llamando a un levantamiento. A veces yo me pregunto, ¿quiénes llaman al levantamiento? Eso también es cuestionable. El Perú debe estar notificado. Sí tenemos que reclamar, denunciar, condenar todo acto de corrupción, pero a la vez también saber de que en el Perú, y quiero dar una mirada positiva, sí hay hombres y mujeres con principios y valores que hay que respetar y reconocer. Solo que cuando todo está movido, todos somos malos. ¿Sabe qué, presidente? Termino con esto. De repente se quiere dejar vacío todo el CNM para que el vaso quede vacío, y la pregunta es, ¿quién va a llenar ese vaso? ¿Los nacionales? ¿Los extranjeros? ¿Qué hay tras todo eso? Dicen, vamos a moralizar. Pero ¿quién moraliza al moralizador? ¿Quiénes son aquellos que dicen, hay que sacar a todos? Me pregunto, ¿estarán conversando ya con personas o con grupos para poner otro? Presidente, yo creo que hay que respetar, pero, y termino, presidente, diciendo de que el Perú en fiestas patrias sí necesita respeto, porque no podemos comprometer a los signos, a los símbolos patrios, la bandera, el escudo, la escarapela y la nación. Algunos dicen que no hay desfile, que no hay nada. No, señores, el Perú es diferente, y por culpa de corruptos no podemos olvidarnos de la nación, presidente. Nosotros como legisladores tenemos que enseñar y hacer docencia a la población peruana. El Perú no tiene culpa. ¿Sabe quién tiene culpa? Las acciones de las personas que carecen de moral. Y presidente, ¿sabe qué? El problema es más que estructural. El problema es moral. Así es, y hay que decirlo. El problema del Perú no solo es estructural, sino es moral. Gente carente de principios, de valores, donde no vale la verdad, no vale la justicia, no vale la honorabilidad, no se considera el respeto para la otra persona y cada uno hace lo que quiera. No. Y eso hay que enseñar desde la casa, presidente. A mí me hubiera gustado, por ejemplo, que cuando hacen las preguntas a estos postulantes, tanto al Poder Judicial, al Ministerio Público, para nombrarles, en vez de hacer preguntas que tienen que ver con el arte culinario, le harían preguntas, señores, ¿qué piensan ustedes respecto a la vida como primer derecho fundamental del ser humano? ¡Qué buena pregunta! ¿Qué piensan ustedes respecto a la familia, que es base y fundamento de la sociedad peruana? Claro, son preguntas que vienen al caso. Y no. Presidente, espero que los señores consejeros de veras puedan responder a las preguntas y a las inquietudes, pero más allá de esta situación, que creo que se debe identificar al culpable, investigarlo a profundidad, con objetividad, con imparcialidad, y comprobando todos esos hechos, debe ser categóricamente, fehacientemente y claramente sancionado, de manera ejemplar, para que el Perú diga, hay gente que investiga y sanciona, pero no por culpa de ellos. Nosotros vamos a poner en el mismo saco a personas que el Perú guarda como reserva. Gracias, presidente. Saludamos la presencia de la congresista María Melgarejo. Tiene el uso de la palabra la congresista Marisa Glave. Muchas gracias, presidente. A través suyo, un saludo a los señores consejeros aquí presentes. La primera pregunta que tendría, presidente, es si los señores acá presentes, la doctora también, ¿han puesto o no han puesto su cargo a disposición? Porque cuando uno pone su cargo a disposición, lo que uno está diciendo es que quiere saber si es que se le ratifica la confianza o no. Y yo he escuchado a algunos de los señores acá presentes que lo que harían, como ha recordado el congresista Lescano, es hacer eventualmente después un juicio o un amparo o algún tipo de acción por algún tipo de sanción irregular, presidente. Entonces no han puesto su cargo a disposición. Entonces lo que hay que saber es si se ratifican o no se ratifican con poner su cargo a disposición, presidente. Porque al poner el cargo a disposición, lo que le están diciendo al país es que por lo menos son un poco conscientes de la crisis en la que estamos, presidente. Yo hoy día he escuchado al señor Velázquez, actual presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, pedirle perdón al país y decirle al país que no han estado a la altura de lo que estaba pasando y que por eso iban a venir al Congreso a poner su cargo a disposición. Hoy, presidente, hemos empezado esta sesión con 2 consejeros vacados por renuncia y con un consejero en proceso de remoción, presidente, el señor Noguera. De los suplentes, tenemos 3 ya renunciantes, presidente. ¿Eso qué cosa nos dice? Que hay una crisis total de legitimidad de esta institución. ¿Y por qué ha ocurrido esta situación, presidente? ¿Esto es algo actual? No.
Porque tenemos un problema. Acá se ha dicho, el Consejo Nacional de la Magistratura es una entidad que tiene años en el país, sí, presidente, y tiene años con cuestionamientos. Entonces el problema es que siempre hemos querido resolver cambiando figuritas y diciendo que se trata de remover a algunas personas y no entender la gravedad del problema sistémico que tenemos, presidente. Entonces, ¿qué pasa, presidente? En el año 2010 ya hubo que remover al consejero Efraín Anaya. ¿Por qué? Por un problema más o menos similar al que tenemos ahora. Luego, presidente, 2 años después, el consejero Vladimir Paz de la Barra tuvo que renunciar, presidente, acusado de conflictos de interés. Luego, el problema con la consejera Luz Marina Guzmán, presidente, vinculada toda la discusión con el caso César Álvarez. Perdonen, ¿no recordamos el caso de la centralista? Y los 1000 problemas que tuvimos con ese caso y su vinculación con el Consejo Nacional de la Magistratura. O el caso de Pablo Talavera, presidente, que tuvo que renunciar también por lo que estaba ocurriendo y por lo que a todas luces generaba una crisis vinculada al Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces, presidente, estamos arrastrando una crisis. El año 2015, momento en el que varios fueron elegidos, nuevamente cuestionamiento a Máximo Herrera, presidente. ¿Por qué? Por conflictos de intereses también. Entonces, presidente, tenemos una institución que viene arrastrando, por lo menos desde el año 2010, un conjunto de situaciones graves. Situaciones graves que han llevado a la remoción de 1, de 2. Ahora tenemos una situación aún peor, porque ha estallado un conjunto de audios que muestran a 3 consejeros vinculados directamente y que han puesto en evidencia cosas que sorprenden. Hoy día, por ejemplo, los consejeros han dicho, algunos, por ejemplo, la doctora ha dicho, yo he tenido un voto en singular. Me alegra que por lo menos alguien haya tenido un voto en singular en varios de los casos graves vinculados a algunos de los magistrados, que hoy vemos han traficado algunos palitos verdes, han traficado con sentencias de niños y de niñas violadas, y que bueno, ¿y el resto? O sea, si yo estoy dentro del Consejo Nacional de la Magistratura y solo yo tengo un voto en singular y veo que 6 de mis colegas tienen un voto diferente, ¿no hago una denuncia pública? O el señor Baltasar Morales, que ha salido a decir que sí, que el señor Guido Águila hizo un ejercicio de presión junto con el congresista Becerril para elegir al consejero Gutiérrez Pérez como presidente del Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Hizo formalmente algún tipo de denuncia? ¿Vino, denunció a la prensa? Presidente, desde el año 2016... instituciones como IDL vienen denunciando la vinculación del señor Guido Águila y un conjunto de personas que participaban en el proceso de selección. ¿Acaso no sabíamos de las denuncias? ¿Se actuó en ese momento? No, presidente. Yo sé que una persona a título individual no lo puede resolver. Y es verdad, uno puede decir, bueno, yo salvo mi conciencia, porque yo hice lo poco que podía hacer en mi pequeño espacio, presidente. Pero hoy el país nos está mostrando una situación de crisis que no se sostiene, presidente, no se sostiene. Entonces tenemos que hacer algo. Ese es el punto, hay que hacer algo. Y entonces, ¿qué cosa es lo que podemos hacer, presidente? Podemos aplicar el artículo 157. Y el artículo, presidente, 157, y creo que eso es importante que los colegas que están hoy acá lo recuerden, y que hagamos un ejercicio de recordar incluso el debate constituyente del 93, presidente. Lo que le otorga a este Congreso es la posibilidad de un control político. Un control político al Consejo Nacional de la Magistratura por causa grave, presidente, no falta grave. Y creo que es importante esa distinción. ¿Por qué es importante esa distinción? Porque si fuera falta grave, tendría toda la razón del mundo, por ejemplo, algunos de los consejeros aquí presentes que han dicho yo exijo tipicidad de la acción que yo he cometido irregularmente. Porque entonces sí necesitaríamos individualizar la acción de manera tipificada, presidente. Pero la Constitución y los constituyentes en el 93 tuvieron un debate. El debate, si no me equivoco, fue la doctora Marta Chávez, que planteaba falta grave, y el doctor Torres y Torres Lara, que dijo que no, que había que plantear el tema de causa grave. ¿Por qué, presidente? Porque la causa grave no existe tipicidad. Y entonces, en el caso de causa grave, presidente, nosotros tenemos la posibilidad de definir un hecho o un suceso que no necesariamente es delito,
y que no necesariamente es una infracción a la Constitución, pero que ha sido valorado por la autoridad que tiene que hacer control político, que somos nosotros, que nos dice, oigan, este acto, esta causa grave, es suficientemente grave como para remover a alguien del cargo, presidente. Entonces yo me sumo a la palabra de varios de los congresistas que lo que dicen es, sí, pues sería bueno que ustedes renunciaran. Pero si han puesto su cargo a disposición, es que están pidiéndole al órgano que hace control político que haga una evaluación de si la situación es subsanable o no. Y en este momento, en la situación y como estamos, la causa no parece subsanable, presidente. La crisis es tal que no tenemos cómo subsanarla, corriendo rápidamente a sancionar a un par por atrás, presidente. Y entonces nos ha tocado acá, como colegiado a nosotros, hacer una evaluación. Y de lo que yo escucho son temas personales. Probablemente todos llegaron con espíritu, ojalá positivo, de lo que querían hacer a título personal. Pero como grupo, como colegiado, han estado vinculados a personas que negociaban con el señor Inostroza Pariachi, que sí hay que decir su nombre, porque aparece en un conjunto de audios traficando cosas que son una barbaridad, una sentencia para tirarse abajo todo el proceso de lavado de activos. ¿Cómo no vamos a decir su nombre? ¿Cómo no vamos a decir que esa persona no debería estar en el Supremo? ¿Cómo no vamos a decir que una persona como el señor Ríos, que estaba vinculado a una mafia en el Callao, que no le ha quedado de otra que renunciar por un mínimo de vergüenza y que hoy está procesado por la justicia, estaba haciendo preguntas del Consejo Nacional de la Magistratura? No, pues, presidente. Entonces, en este momento tenemos que tomar decisiones difíciles. Y sí, uno puede entender, no hay algunos consejeros acá que dicen, yo no tengo por qué renunciar, como han renunciado los que sí son culpables porque yo no me siento culpable. Entonces ponen su cargo a disposición, que es un gesto, para poder tener un espacio en el cual hagan una reflexión pública en el que por lo menos digan, yo a título individual no tengo irresponsabilidad penal o tipificada. Pero como colectivo, presidente, tienen una causa grave que obliga a este Congreso a aceptar el hecho de que si ustedes están poniendo su cargo a disposición, entonces hay que tomar y decirles, sí, pues, listo, y hay que removerlos del cargo. Eso es lo que tendríamos que hacer, presidente. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra la congresista Úrsula Letona. Se le concede el uso de la palabra al congresista Juan Carlos González. Gracias, señor presidente. Brevemente, señor presidente, congresistas, señores consejeros, creo que aquí hemos escuchado muy bien explicados los argumentos legales, constitucionales, lo que vemos en la prensa de lo que ha pasado, la crisis moral que vive el país. Y en realidad no se trata aquí de juzgar a las personas, es cierto lo que dijo el congresista Rosas. Y voy a decirle algo, si yo pusiera un espejo delante de ustedes cuatro, realmente ni se imaginan la cara de lo que tienen ustedes. No tienen el rostro de indignación que se está cometiendo un tema de injusticia. Tienen los cuatro un rostro de preocupación. ¿Saben por qué? Porque creo que sí conocían este tema de cómo funciona el Consejo Nacional de la Magistratura. Es mi opinión, evidentemente. Lo que ha dicho el señor Noguera es grave, realmente. La persona que ha estado sentado con ustedes meses, años, y no me digan que ustedes no sabían nada. Es evidente que nosotros tenemos que respetarlo porque ustedes tienen una familia, tienen hijos, seguramente, y esa familia se merece respeto. Pero tampoco somos tontos nosotros, ¿no? Y yo creo que el país exige una respuesta clara, determinante. Esto tiene que cambiar. Yo creo que ustedes deberían renunciar. Y creo que eso le haría muy bien al país. Y hablaría también bien de ustedes. Porque ustedes saldrían realmente dando un paso de valentía y de asumir una responsabilidad que la nación les delegó a ustedes. Y segundo, ustedes han hablado de democracia, que tienen buenas intenciones, todo eso. Me pregunto, ¿por qué entonces no vinieron a la Comisión de Constitución,
que se les invitó a ustedes oficialmente para tratar el tema de reforma constitucional del Consejo Nacional de la Magistratura. Si ustedes son tan demócratas y tienen ese espíritu de colaborar en mejorar el Consejo Nacional de la Magistratura, ustedes han tenido esa oportunidad de dar aportes con su experiencia. He escuchado que la doctora Marisa tiene más de 40 años trabajando ahí, y todos ustedes son gente de experiencia que conocen evidentemente de leyes, pero el Perú exigía, demandaba de ustedes que eso lo siembren como un aporte de su conocimiento, su experiencia, y no se ha dado, lamentablemente. Termino con esto. Yo creo que sería un gesto democrático y de valientes que ustedes renuncien el día de hoy. Muchas gracias, señor presidente. Tiene el uso de la palabra el congresista Gino Costa. Gracias, presidente. Saludo a los colegas y a nuestros invitados. Presidente, ha sido señalado por el actual presidente del CNM que sin duda reconoce él, y en la mañana en conferencia de prensa entendió que reconocía a nombre de sus colegas del Consejo, es decir, los consejeros en funciones, sus propias responsabilidades por omisión al no haber sido capaces de identificar los problemas que ocurrían en el propio Consejo Nacional de la Magistratura y que han sido conocidos a raíz de los audios que se han emitido. Veo, sin embargo, que ese criterio de reconocimiento de responsabilidad por omisión no es compartido por todos los magistrados, y entiendo que algunos de ellos puedan sentir que es injusto que se les equipare a otros colegas suyos, en la medida en que consideran que no tienen o han tenido el mismo desempeño y la misma conducta en el desempeño del cargo. Sin embargo, yo sí creo que hay responsabilidades colectivas que asumir. Lo han dicho varios de mis colegas, y lo ha dicho el presidente del Consejo, en la medida en que debieron tener la capacidad de identificar a tiempo lo que venía ocurriendo y en todo caso tomar distancia, darlo a conocer a las instituciones a las que representan y eventualmente a la opinión pública, y nada de eso ha ocurrido. Y por tanto hay, de parte de quienes vemos desde fuera el funcionamiento del Consejo, una sensación de que todos terminan siendo responsables por acción o por omisión. Y en ese sentido yo comparto la opinión de mis colegas de que lo mejor sería que puedan presentar sus cartas de renuncia, tengan o no responsabilidad. Se ha dicho, no tengo un video, no tengo un audio, no tengo responsabilidad, ¿por qué voy a renunciar? Yo creo que la principal razón para renunciar es dar paso a una rápida reconstitución de un órgano central de la justicia en el Perú, que en las actuales condiciones no puede seguir de ninguna manera funcionando, ni puede reconstituirse a partir de lo que queda del CNM. Y sobre la responsabilidad de las investigaciones en curso la determinarán. Si ustedes consideran que no tienen responsabilidad, bueno, las investigaciones arrojarán que en efecto ustedes no han incurrido en faltas graves o en hechos de corrupción más graves todavía. Pero más allá de esa invocación, yo quiero hacer referencia a algunos hechos que a mí me dan la impresión de estar frente a un colectivo que actuó colectivamente y que asumió responsabilidades colectivas tremendamente negativas para la justicia del país, y que serían además una razón adicional para renunciar por reconocer que incumplieron con las funciones que se les había encomendado. Y quiero referirme a algunos de los nombramientos del Consejo, y empiezo por referirme al nombramiento del ex fiscal, ex vocal supremo César Inostroza Apariachi.
Este señor fue propuesto para ser nombrado por el CNM anterior y durante 4 años su candidatura a la Suprema fue objetada por el CNM anterior. Y se desató porque recurrieron al Tribunal Constitucional una disputa institucional con el Tribunal Constitucional que sí apoyaba esa candidatura. Y el Consejo antecesor de ustedes se negó durante varios años a nombrarlos por los antecedentes de este señor y del otro candidato a ser magistrado de la Suprema, el señor Mateo Castañeda. Cuando entran ustedes, el nombramiento del doctor Inostroza Pagliacci se materializa en pocos días y semanas. Yo sé que no todos los invitados hoy día han participado de ese nombramiento, pero sí cuando menos 2 de los consejeros presentes.